rockearon. Pero, a pesar de su talento y su influencia, desaparecieron. Estas son las bandas que lo tenían todo, y aún así, el tiempo las dejó atrás. Una banda llena de talento y potencial que, en su momento, fue promocionada como la sucesora de The Beatles, pero cuyo viaje tomó un rumbo trágicamente diferente. Un giro devastador que dejó a los fans reflexionando sobre una carrera interrumpida de forma cruel. Firmados en 1968, sus contagiosas melodías y armonías al estilo Beatles rápidamente les valieron comparaciones con los Fab Four, gracias a éxitos como No Matter What y Baby Blue. Esta última se convirtió en un clásico instantáneo que mostraba su destreza como compositores. Pero detrás de las melodías pegadizas y el éxito inicial, acechaban una serie de desgracias. La trágica muerte del cantante y compositor Pete Ham en 1975, impulsada por la desesperación ante problemas financieros y de gestión, proyectó una sombra oscura sobre la banda. Su fallecimiento marcó el comienzo de una espiral descendente. Los compañeros de banda Tom Evans y Mike Gibbons también sufrieron muertes prematuras en los años siguientes, dejando a Joey Molland como el único sobreviviente para llevar el legado de la banda. La música de Badfinger fue una potente mezcla de melodías pop pegadizas e instrumentación de rock fuerte, un estilo muy influyente en el desarrollo del power pop. Sus sonidos combinaban hábilmente la energía del rock con la accesibilidad del pop, y se erigen como testimonio de su talento como compositores y de sus enérgicas actuaciones en vivo. Sin embargo, su asociación con Apple Records, el sello de los Beatles, resultó ser una espada de doble filo. La inestabilidad financiera de Apple condujo a contratos desfavorables y batallas legales, dejando a la banda sintiéndose explotada y desilusionada. A pesar de estos reveses, continuaron creando música poderosa. Su álbum Wish You Were Here, lanzado en 1974, demostró su crecimiento y potencial artístico. Pero las tragedias personales terminaron por sepultar lo que pudo haber sido una de las bandas más grandes de su generación. Se formaron en Los Ángeles y fueron encabezadas por el dúo dinámico de Joan Jett y Lita Ford. Rápidamente ganaron notoriedad por su energía cruda y actitud desafiante. Himnos como Cherry Bomb se convirtieron en gritos de guerra para una generación ansiosa por liberarse de las restricciones sociales. Su música, una fusión de hard rock, punk y glam, resonó entre los fans que buscaban algo diferente, más ruidoso, sin complejos, rebelde. The Runaways fueron un terremoto sonoro que derrumbó estereotipos en un mundo dominado por hombres. Su legado, aunque relativamente breve, es innegable. Lanzaron 4 álbumes de estudio y 1 en vivo, cada uno mostrando su sonido en evolución y su creciente confianza. Canciones como Cherry Bomb, Hollywood y Queens of Noise se convirtieron en clásicos de culto que consolidaron su lugar en la historia del rock. Su influencia traspasó fronteras. En Japón, por ejemplo, eran vistas casi como diosas, pero detrás del éxito, las tensiones eran constantes. Las diferencias creativas entre Joan Jett y Lita Ford, una inclinada al punk y glam, la otra al hard rock y heavy metal, comenzaron a desgarrar la unidad del grupo. Estos choques estilísticos, sumados a las presiones de la fama y la dinámica volátil de una banda muy joven en la industria, fueron demasiado difíciles de manejar. El último concierto de The Runaways, una actuación agridulce en Nochevieja de 1978, marcó el fin de una era. Aunque su tiempo juntas fue breve, su impacto fue profundo. The Runaways demostraron que las mujeres no solo podían rockear tan duro como los hombres, sino también dominar el escenario con el mismo poder y ferocidad. Formada en 1976, capturó rápidamente la atención del público con su estilo único y sonido inquietante. Su música se alejaba marcadamente de la escena punk rock predominante, explorando temas de alienación, aislamiento y angustia existencial, en sintonía con el sombrío contexto industrial de su ciudad natal, Manchester, Inglaterra. La voz de barítono de Ian Curtis, interpretada con una intensidad escalofriante, transmitía una profunda carga emocional, sumergiendo a los oyentes en un mundo de sombras e introspección. Su álbum debut,
Unknown Pleasures, lanzado en 1979, se convirtió en una obra fundamental del género post-punk, con una portada en blanco y negro que representaba las ondas de radio de un pulsar, una imagen perfecta para su atmósfera melancólica y minimalista. Pistas como She's Lost Control y Disorder mostraban la innovación de la banda, fusionando guitarras angulares, líneas de bajo propulsivas y las voces inquietantes de Curtis para crear un paisaje sonoro tan fascinante como perturbador. Pero justo cuando la estrella de Joy Division comenzaba a ascender, su mundo se vino abajo. En 1980, en vísperas de su primera gira por Estados Unidos, Ian Curtis se quitó la vida, sucumbiendo a los demonios internos que lo perseguían. Su muerte conmocionó al mundo de la música y dejó un vacío imposible de llenar. Paradójicamente, la muerte de Curtis impulsó a Joy Division a una fama que quizás nunca habrían alcanzado en vida. Su álbum Closer, lanzado póstumamente, fue un éxito crítico y comercial, consolidando su estatus como una de las bandas más influyentes de su época. Temas como Love Will Tear Us Apart y Atmosphere se convirtieron en himnos de una generación atrapada entre la desilusión y la desesperanza. King Crimson es sinónimo de innovación musical y de llevar los límites del rock al extremo. Fundada en 1968, la banda dejó una marca indeleble en el rock progresivo gracias a su constante experimentación sonora. Su sonido era una fusión de elementos clásicos, jazz y rock experimental, lo que los diferenciaba claramente de sus contemporáneos. Su álbum debut, In the Court of the Crimson King, lanzado en 1969, es considerado un hito histórico del género. Su icónica portada, con un rostro gritando en una mueca de angustia, capturaba a la perfección la esencia intensa y desconcertante del disco. Temas como El siglo XXI, Schizoid Man y Epitaph demostraban el virtuosismo de la banda y su audacia para romper con las estructuras musicales convencionales, utilizando firmas rítmicas complejas, pasajes instrumentales intrincados y letras inquietantes. El impacto de ese álbum fue inmediato. King Crimson se convirtió en una fuerza dominante dentro de la creciente escena del rock progresivo. Sin embargo, la intensidad creativa también generó tensiones internas. Tras la salida de miembros clave como Ian MacDonald y Michael Giles, y posteriormente Greg Lake, la banda entró en un periodo de inestabilidad. El guitarrista Robert Fripp, fundador y motor creativo, se mantuvo firme en su visión de empujar los límites musicales, pero eso provocó una constante rotación de músicos y una evolución permanente del sonido de la banda. Cada nueva formación de King Crimson exploró territorios distintos, incorporando elementos de hard rock, fusión jazz y vanguardia. Aunque esto mantuvo la creatividad en ebullición, también generó un ambiente difícil de sostener. En 1974, las tensiones internas alcanzaron un punto de ruptura y King Crimson se disolvió. A pesar de ello, su influencia sigue viva. Fueron pioneros del rock progresivo y su legado sigue inspirando a músicos de todo el mundo. Boogie, también conocidos como Periquito, fue una banda galesa que entregó una poderosa mezcla de hard rock con toques de blues y elementos progresivos. Esta combinación única resaltó su talento musical y su capacidad para componer temas memorables. A lo largo de los años 70, lanzaron 7 álbumes sólidos. Canciones como Breadfan, quizás más conocida por la versión que hizo Metallica, y Crash Course in Brain Surgery se convirtieron en favoritas del público, gracias a su energía explosiva y su complejidad instrumental. Ambas piezas se transformaron en partes clave de sus potentes actuaciones en vivo. En el corazón del sonido de Boogie estaba la clásica configuración de Power Trio. La voz aguda y distintiva de Burke Shelley lideraba cada tema, mientras que Tony Burch en la guitarra aportaba una capa melódica influenciada por los grandes del blues como Hendrix y Clapton. La batería de Ray Phillips añadía fuerza y precisión, impulsando cada concierto con un ritmo imparable. La banda no temía experimentar, incluso incluyendo teclados en algunas canciones, lo que le añadía riqueza a su textura sonora. El viaje de Boogie continuó durante décadas, resultando en un total de 10 álbumes de estudio. Siguieron de gira y grabando hasta 2010, cuando los problemas de salud de Burke Shelley los obligaron a detenerse.
Aunque su tiempo en el centro de atención nunca fue tan brillante como el de otros gigantes del rock, su legado como héroes anónimos del heavy metal sigue creciendo. Su música continúa siendo descubierta por nuevas generaciones de fans, consolidando su influencia y asegurando que su contribución a la historia del rock no sea olvidada. Come inside, well, it's okay. Big Star se formó en Memphis, Tennessee, a comienzos de los años 70. Su música se caracterizaba por melodías pegajosas, guitarras brillantes y letras introspectivas. Las composiciones de Alex Chilton exploraban temas de amor, pérdida y desilusión, capturando el sentimiento de una generación en una época de agitación social. Su álbum debut, número 1 Record, lanzado en 1972, presentaba joyas como In the Street y 13. Aunque fue elogiado por la crítica, sufrió de una pésima distribución y escaso apoyo promocional, lo que limitó su alcance al gran público. Aún así, su segundo álbum, Radio City, lanzado en 1974, reafirmó su reputación como una banda de enorme talento. Pero nuevamente, el reconocimiento comercial les fue esquivo. Las tensiones internas y la frustración por la falta de éxito llevaron a la disolución de la banda a mediados de los años 70. Irónicamente, la influencia de Big Star solo creció tras su separación. Bandas como The Replacements, R.E.M. y Teenage Fanclub lo citaron como influencia clave. Canciones como September Girls y 13 empezaron a sonar en emisoras universitarias y su estatus de culto se consolidó. Aunque el éxito comercial nunca llegó durante su carrera activa, Big Star definió lo que sería el power pop moderno y dejó un legado musical inmortal. El cerebro detrás de Wild Cherry fue Rob Parisi, un vocalista y guitarrista talentoso que formó la banda en 1970. El nombre curioso de la banda provino de una caja de pastillas para la tos, reflejando su enfoque lúdico y despreocupado hacia la música. En sus inicios, Wild Cherry tenía un sonido más orientado al hard rock, pero todo cambió durante una actuación en un club predominantemente afroamericano, donde alguien del público gritó: "Tocad música funk, chicos blancos". Ese momento fue una epifanía para Parisi. Inspirado, escribió Play That Funky Music, una canción que mezclaba funk, rock y pop, con un ritmo irresistible y un coro pegajoso. El tema se convirtió en un fenómeno, alcanzando el número 1 en el Billboard Hot 100 y en las listas de R&B. La canción fue un éxito rotundo, obtuvo disco de platino y cruzó barreras raciales. Se convirtió en un himno de las pistas de baile, uniendo a personas de todas partes del país bajo un solo ritmo. Sin embargo, ese éxito fue difícil de replicar. Los sencillos posteriores no lograron el mismo impacto, y en 1979 la banda se disolvió. La presión por repetir el éxito de su hit más famoso, junto con los cambios en el panorama musical, sellaron su destino. Aún así, Play That Funky Music quedó grabada en la memoria colectiva como una de las canciones más representativas de la década. Y Wild Cherry, como la banda que, por un instante, puso a todos a... Why do stars fall down from the sky? Richard y Karen Carpenter comenzaron su viaje musical en Downey, California. Su amor por la música los llevó a formar el Richard Carpenter Trio, una agrupación con influencias del jazz que destacaba el talento de Richard en el piano y de Karen como baterista y vocalista. Después de ganar un concurso de bandas en 1966, comenzaron a llamar la atención. En 1969 lanzaron su primer álbum como The Carpenters, aunque no tuvo éxito inmediato. Pero su segundo álbum, Close to You, fue un parteaguas. Canciones como We've Only Just Begun y They Long to Be, Close to You, encabezaron las listas y ganaron varios premios Grammy. La voz suave y emotiva de Karen se convirtió en su sello distintivo. Sin embargo, detrás del brillo del éxito, Karen libraba una batalla silenciosa. Sufría de anorexia nerviosa, un trastorno poco comprendido en ese entonces, que minaba su salud física y emocional. A pesar de sus problemas, Karen siguió grabando y actuando con profesionalismo. Pero en 1983, a los 32 años, su cuerpo ya no pudo más. Su muerte dejó un vacío enorme en la música y abrió el debate sobre los trastornos alimenticios y la presión de la imagen en la industria del entretenimiento. A día de hoy,
La música de The Carpenters sigue tocando corazones. Su legado es eterno. Originarios de Winnipeg, Manitoba, The Guess Who, comenzaron como una banda de versiones en los años 60, pero su suerte cambió cuando empezaron a crear un sonido propio que mezclaba rock psicodélico con referencias culturales canadienses. Su gran avance llegó con This Ice en 1969, un éxito que los catapultó al estrellato. A partir de ahí, encadenaron una serie de éxitos como No Time, Laughing y Share the Land. Pero fue American Woman la canción que definió su carrera. Un tema con letras antisistema y riffs de guitarra potentes que se convirtió en un himno de la época y que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en 1970. A pesar de su éxito comercial, la banda enfrentó numerosos problemas internos. Los constantes cambios de formación, incluida la salida de miembros fundamentales como Randy Bachman y Burton Cummings, generaron inestabilidad y tensiones creativas. Aunque intentaron adaptarse incorporando elementos de jazz y rock progresivo, no lograron mantener la consistencia ni el impulso de sus primeros años. Para mediados de los 70, The Guess Who habían perdido el equilibrio en un panorama musical cambiante. Su impacto fue profundo, especialmente en la música canadiense, pero la banda no logró mantenerse vigente y eventualmente se disolvieron. El viaje de Fleetwood Mac comenzó en Londres en 1967, en pleno auge del blues británico. Con Peter Green a la guitarra y la sección rítmica de Mick Fleetwood y John McVie, pronto ganaron popularidad con temas como Albatross y Oh Well. Su sonido era poderoso, emocional y melódico, pero la estabilidad era un lujo que no duraría. Las luchas mentales de Peter Green y la presión de la fama lo llevaron a dejar la banda en 1970. Lo que siguió fue una década de cambios, conflictos y evolución constante. Bob Welch, Christine McVie y otros nombres aportaron a un grupo en plena transformación. La verdadera explosión llegó cuando, en Estados Unidos, conocieron a Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Su entrada marcó un antes y un después. En 1975 lanzaron su álbum homónimo y 2 años después, Rumors, uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Pero no fue fácil. El álbum se grabó entre rupturas amorosas, infidelidades y conflictos intensos entre todos los miembros. Las canciones hablaban de ellos mismos, con nombres cambiados. El dolor y la belleza se mezclaron en una obra maestra. Fleetwood Mac se convirtió en una banda icónica, pero también en una tragedia emocional hecha música. Montrose surgió como una fuerza demoledora en la escena del hard rock. Su álbum debut de 1973 fue una explosión de potencia, con Sammy Hagar en la voz, Ronnie Montrose en la guitarra, Bill Church al bajo y Denny Carmassi en la batería. Canciones como Rock the Nation y Bad Motor Scooter mostraban un sonido crudo y directo, sin adornos innecesarios. El disco fue considerado uno de los más influyentes del hard rock estadounidense. Muchos lo vieron como el Van Halen antes de Van Halen, pero la energía que los hacía únicos también fue su talón de Aquiles. Las tensiones entre Hagar y Montrose no tardaron en aparecer. Sammy quería libertad creativa y Montrose no estaba dispuesto a ceder terreno. Después del segundo disco, Hagar se marchó. Intentaron continuar, pero nunca recuperaron esa química inicial. Cambios constantes de vocalistas y una escena musical en transformación terminaron por desdibujar a la banda. En 1977, Montrose se disolvió. Lo que quedó fue un legado breve, intenso y respetado. Un ¿qué pudo haber sido con guitarras afiladas y actitud sin fin? Television no era como las demás bandas del CBGB. Mientras el punk neoyorquino apostaba por el caos, ellos elegían la precisión. Su álbum Marquee Moon, lanzado en 1977, redefinió los límites del rock alternativo con un enfoque casi literario. La canción principal, de más de 10 minutos, era un viaje hipnótico de guitarras entrelazadas, secciones instrumentales y letras crípticas. El sonido de Tom Verlaine y Richard Lloyd era limpio pero feroz, exacto pero emocional, un punk elegante.
La crítica los adoró, pero el público no los entendió del todo. Su segundo disco, Adventure, fue más accesible, pero las tensiones internas y los egos creativos empezaron a pasar factura. En 1978 se separaron. Aunque se reunieron brevemente en los 90, la magia de Marquee Moon ya había pasado a ser leyenda. Su estilo ayudó a construir los cimientos del post-punk, y su legado aún resuena en bandas que siguen explorando lo que ellos abrieron. Lynyrd Skynyrd representaba el alma del sur. Con una identidad fuerte, orgullosa y rebelde, su música hablaba directamente a la clase trabajadora de Estados Unidos. Guitarras gemelas, himnos largos y letras sinceras definieron su estilo. Free Bird se convirtió en un clásico por derecho propio, mientras que Sweet Home Alabama fue una respuesta audaz a Neil Young, defendiendo su tierra con guitarras y voz firme. Eran provocadores, pero auténticos. Álbum tras álbum, giras implacables y una conexión única con el público los llevaron a lo más alto. Pero todo cambió el 20 de octubre de 1977. El avión que los transportaba se estrelló en un pantano de Mississippi. Murieron Ronnie Van Sant, Steve y Cassie Gaines, y varios miembros del equipo. Una banda en su mejor momento, borrada del mapa en segundos. El accidente marcó un antes y un después. Aunque siguieron años después con nuevas formaciones, nada volvió a ser igual. Skynyrd se convirtió en mito, y Free Bird en el grito eterno de algo que pudo ser más y nunca será. Robin Scott no quería sonar como nadie, y en 1979 lo logró con Pop Music. Bajo el nombre M, creó un tema que rompía con todo lo anterior. Sintetizadores pulsantes, coros hablados y una producción futurista. Era funk, pop, ironía, crítica cultural y éxito. La canción llegó al número 1 en Reino Unido, Estados Unidos y Australia, convirtiéndose en uno de los primeros grandes himnos del synth pop. Fue el anuncio de una nueva era, pero no hubo continuación. El resto del catálogo de M no logró repetir el impacto, y la figura de Robin Scott se desvaneció casi tan rápido como apareció. Sin embargo, su influencia fue enorme. Bandas como Depeche Mode y Duran Duran reconocieron en él a un pionero, porque Pop Music no solo fue un hit, fue el principio de algo mucho más grande. Sweet empezó como una banda de pop chicle, pegajosa, visual, casi caricaturesca. Pero dentro de ese envoltorio, había músicos con hambre de algo más. Con éxitos como Funny Funny y Coco, llegaron a las listas gracias al dúo de productores Nicky Chinn y Mike Chapman. Pero ellos querían sacudirse esa imagen. Lo consiguieron con Blockbuster, en 1973, y luego con Ballroom Blitz, Fox on the Run y Teenage Rampage. Hard rock disfrazado de glam, riffs pesados, batería feroz y un estilo visual que los convertía en íconos. Pero la lucha por el control creativo con sus productores y los problemas de salud de Brian Connolly empezaron a desgastar a la banda. Las tensiones internas aumentaban al ritmo que bajaban en las listas. Para finales de los 70, Sweet ya no era la misma. Y en 1981, todo terminó. Dejaron atrás una mezcla única de música poderosa y estética extravagante, una banda atrapada entre dos mundos, que por un tiempo dominó ambos.